Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con León Pasiek. Él es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas. León, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta comunicación y empiezo por preguntarte, más que nada por pedirte, si podés ampliarnos un poco más sobre esta suspensión que realizó hoy la justicia, cuáles son los argumentos que esgrime la Cámara Contencioso Administrativa en lo laboral. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Pusiste una muy buena síntesis. Solamente voy a ampliar que la Cámara Nacional de Trabajo, en la sala de feria, porque ahora estamos en feria judicial, revocando una sentencia de primera instancia, lo que hizo fue acoger el pedido de cautelar de la CGT en base a razones muy simples. Está muy bien explicada la sentencia. Generalmente los jueces hablan en un idioma muy técnico, muy difícil para el público en general, pero acá lo dice claramente. No hay necesidad ni urgencia, no está explicado ni fundamentado, no se puede por decreto del Poder Ejecutivo sustituir las funciones del Poder Legislativo, trae a colación que el propio Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias, entonces tranquilamente se podrían haber tratado todas las normas estas que no nos gustan, que son también inconstitucionales, ilegales y afectan derechos de los trabajadores y de los sindicatos en el Poder Legislativo, que es el lugar natural donde se debaten y sancionan las leyes. También cita a Alberdi, un ídolo de nuestro presidente, donde Alberdi pone un acento especial en lo que es la división de poderes, que es algo que se estudia en la secundaria, es decir, todos lo sabemos, se cita a Montesquieu y algunos otros, pero todos sabemos que hay tres poderes y cada poder tiene sus funciones delimitadas y un decreto de necesidad de urgencia solamente es excepcional, tiene que probarse en necesidad de urgencia y que el Poder Legislativo esté cerrado o haya una cuestión excepcionalísima para que el Ejecutivo asuma las funciones de legislar. Así que me parece que pone un punto, un parate a este delirio del presidente que quiere gobernar sin Poder Judicial, clausurándolo, por eso le pidió la concentración de la suma del poder público en la ley ómnibus, si quiere que gobernar de esa forma, y también amenaza ahora a los magistrados que votaron una cautelar que está de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las normas vigentes de la Constitución, le quiere pedir juicio político. Eso lo hacía Macri también, eso lo tiene que recordar el público. León, queríamos consultarte ahí también esta decisión y este pedido que está haciendo el gobierno que tiene que ver con llevarlo a la Cámara Contencioso Administrativa Federal. La pregunta ahí sería, ¿por qué crees que hace eso? ¿Cuál es el rol que juega en ese espacio el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra? Rodolfo Barra es el único abogado en la Argentina que dice que este DNU es constitucional, no hay ningún otro, hasta constitucionalistas que son de derecha, como SAPSA y un montón más, y de colegios de abogados, sesiones de abogados laboralistas, etcétera, etcétera, se han expedido porque es groseramente inconstitucional por las razones que dije antes y las que están en la sentencia. Barra lo que quiso hacer, y es una estrategia que no sé si era en combinación con los miembros de la Corte, es dormir este tipo de amparos, llevarlos todos a un solo juzgado, al Foro Contencioso Administrativo, que como bien dijiste vos, es más amigable, para decirlo en términos vulgares, a los gobiernos de turno. Entonces, invocando una ley en forma irregular que está vigente, quieren acaparar, para hacerlo también en términos simples, todos los amparos colectivos que han sido presentados contra este DNU en un solo juzgado, y hasta ahora era sorprendente que había alrededor de 30 amparos y ningún juez había dictado una cautelar para suspender los efectos hasta que se trate el tema y se decida si es constitucional o no. ¿Es posible que si se da este traspaso hacia la Cámara Contencioso Administrativa Federal resuelva terminar con este amparo, resuelva volver a poner en funcionamiento el DNU en la materia laboral? ¿Eso es posible? Es probable, pero eso va a llevar un tiempo, porque hay una cantidad muy importante de amparos, tiene que resolverlos todos. Además,
se puede recurrir después a la Corte Suprema, que se tomó vacaciones en enero, cuando podía haberlo resuelto sencillamente antes de empezar la feria. Sí, ese es el fin y el objeto de este gobierno, que no quiere que sus actos sean controlados por los otros poderes judiciales. En Estados Unidos, Milei hoy sería sometido a juicio político por las razones en las que invoca esa manía que no sabíamos, no nos avisó en campaña, que quiere gobernar como un emperador. Sí, ni hablar si esta medida o si estos DNU o ley ómnibus eran impulsados, pienso en un Sergio Massa o alguien ligado al kirchnerismo, lo que hubiera pasado. Pero un escándalo. Es un escándalo, claro. Sí, hubieran marchado no por la vereda, sino por la calle, con flota, como hacían Brandoni y Hernán Lombardi en plena pandemia. Sí, hubiera sido un escándalo. Me parece que hay un nivel de tolerancia que ya lo superó este gobierno en este sentido, porque más allá de lo que uno recuerde de la dictadura o no, de acuerdo a la edad, lo que sepa, a nadie le gusta un gobierno dictatorial y que quiera gobernar en un sentido que es a favor de las élites, de los grupos económicos y hacer una especie de leloteo de Argentina y un saqueo de los más vulnerables. Incluso en la sentencia van a ver, si la pueden leer, que tiene en consideración el juez que los derechos que se afectan en este DNU afectan a un sector vulnerable de la población, uno de los más vulnerables, como son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, entre tantos fundamentos, tiene en cuenta la clase a la que se quiere afectar en sus derechos, que se quiere afectar las normas laborales, que son más de una, y recuerda mucho a la dictadura. La dictadura tardó 30 días en mutilar la ley de contrato de trabajo, además de otras barbaridades que hizo, que me parece que no se pueden homologar con lo que está pasando ahora, pero este gobierno tardó 9 días en mutilar no solo la ley de contrato de trabajo, sino otras leyes que son protectorias de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál considerás que son los elementos más dañinos de este mega decreto que emitió el gobierno de Javier Milei en términos laborales, en términos de restricción de derechos de los trabajadores? Bueno, lo más importante para mí, como siempre estoy asesorando al sindicato y a las luchas colectivas, la restricción al mínimo del derecho de huelga. Es decir, exige una cantidad de dotación de trabajadores y ampliando lo que son los servicios esenciales de las actividades o trascendentes, como dice el DNU. Entonces, si tienen que prestar servicio a una cantidad importante, 50 o 75% de trabajadores, esa huelga no tiene efectividad. Y también es un derecho constitucional el derecho de huelga. Además se invierte lo que son los principios protectorios, es decir, el DNU da vuelta el sentido protectorio de los derechos del trabajo y también da un vuelco en lo que es la progresividad de los derechos. Es decir, uno cuando mira la historia por las conquistas de los trabajadores, las luchas, los conflictos y también la negociación colectiva, se ha avanzado en la conquista y la ampliación de derechos. Esto es volver al siglo XIX, XVIII.